Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Buenos Sergi? Buenos días. días. Buenos días, Emilio. Buenos días a todos. Pues nada, lo primero, pues daros la bienvenida al seminario web sobre novedades y avance en NIS2 y DORA. Mi nombre es Álvaro Ríos, gestiono a nivel comercial los proyectos de ciberseguridad en Aledit Chipset. Aledit Chipset son las empresas de servicios profesionales del grupo de Danisoft. Nuestros compañeros de CIPSET que están en Cataluña son los que van a realizar el seminario de hoy. El objetivo de este seminario, lo que queríamos ver es cómo avanza la aplicación de las directivas de estas directivas de ciberseguridad en Europa y qué implicaciones reales tienen para las empresas y sus proveedores tecnológicos. Queríamos ver los avances y las novedades, el impacto directo en la cadena de suministro y los pasos prácticos para preparar un plan de acción y cumplimiento. Durante este seminario también vamos a intentar ver cómo os podemos ayudar y las soluciones que aportamos desde Aledit Chipset, que pues podemos resumirlas en consultoría y auditoría sobre NIS2, diagnóstico y plan de acción. Tenemos un SOC privado con monitorización y respuesta 24/7, acciones de pentesting y gestión de vulnerabilidades, todo lo que es el cumplimiento técnico de esto, y luego servicios de continuidad de negocio, backup, monitorización, observabilidad. Sí que sobre el funcionamiento del seminario web, deciros que podéis ir dejando las dudas que tengáis, las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis a la derecha. Y ya sin más os dejo con mi compañero, nuestro responsable técnico, Sergi Querol. Sergi, todo tuyo. Gracias, Álvaro, que estaba silenciado. Has hecho muy buena introducción, casi que ya lo tenemos, ¿eh? Poco más voy a añadir, pero lo voy a hacer con slides, ¿vale? Me decís si Cortamos entonces, Sergi. cortamos emisión, muy bien. Vale, en teoría tendríais que ver la presentación. ¿Es así? ¿Me confirmáis? ¿Todo correcto? Sí, todo está bien. Sí, lo vemos. Pues vamos allá. Como me ha presentado Álvaro, me llamo Sergi. Vamos a avanzar rápido. Esta es como una segunda parte o una actualización del primer webinar que hicimos respecto a NIS2 y DORA. Estas nuevas directivas que vienen desde Europa, nos obligan, ya es imperativo legal, subir el nivel de ciberseguridad y de resiliencia de nuestras empresas, por lo que todo esto va avanzando. Ya veremos ahora en qué punto estamos. Y bueno, es hacer una actualización y además entrar más en detalle en lo que es la cadena de suministro, que es una de las partes que vemos que nos han preguntado más, tanto clientes como proveedores. Ha habido más revuelo aquí, aparte de del tema de las sanciones, que también este es un tema bastante peliagudo. De momento es el tema que ha despertado más interés. Cualquier pregunta, duda, consulta, como hemos dicho, la podéis ir poniendo allí y en vídeo si me queréis cortar y hablar de la pregunta y podemos ir resolviendo. Lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer una pequeña introducción porque aunque ya se ha hablado mucho de estas dos directivas, aún hay empresas que no las conocen, por lo que si hay alguien hoy aquí que aún no tenía muy claro de qué iban, vamos a hacer una pequeña intro y vamos a pasar por describir qué son la NIS2 y la DORA. Pero tampoco nos vamos a alargar mucho porque esto ya hace tantos meses, incluso años de que se habla, que ya deberíamos tener los deberes hechos. Igualmente vamos a hacer un repaso. Vamos a ver qué novedades hay. Ya lo pongo con interrogante porque no hay muchas, ¿vale? O sea que tendremos que hacer una parte 3 de este webinar de NIS2 y DORA porque va avanzando muy poco a poco. Hay alguna novedad, se oyen cosas, pero de momento no hay nada claro. Vamos a entrar en la cadena de suministro, vamos a revisar un ejemplo de un ataque que ha habido ahora hace muy pocos días y vamos a ver cómo os podemos ayudar también, cómo vamos a poder conectar esta parte más legal, esta parte más de la cadena de suministro y cómo lo podemos encajar con nuestras empresas, que son normalmente pymes. Y al final dejaremos un ratito también, un momento para preguntas y respuestas si las hay.
Hoy vamos a entender mejor qué son NIS2 y DORA, vamos a actualizar sobre qué punto estamos, entender por qué debemos estar atentos a estas normativas y ver en qué os podemos ayudar. Debemos tener en cuenta que no vamos a leer en profundidad las leyes normativas. Yo no soy abogado, no sé interpretar delante de un juez las normativas ni las directivas, por lo que os aconsejo que una vez terminado el webinar, cuando podáis, os bajéis todo lo que es la ley en sí, la Biblia de la ley, que son muchas páginas, lo paséis por al menos un chat GPT que os pueda hacer un resumen y ver cómo se puede adaptar a vuestra empresa, porque no es aún las leyes, ya como sabéis, hay algunas partes que son contradicciones, que no se terminan de interpretar de una manera o de otra, por lo que os recomiendo que todo lo que se diga aquí no es una certeza legal. O sea, yo os voy a hacer una guía, os voy a explicar todo lo que pueda, pero os recomiendo que os leáis la ley y si tenéis algún experto en la empresa, una persona de IT que pueda conectar tecnología, ley y directivas y en vuestro día a día, mejor que lo haga esta persona. Y también que es posible que en unas semanas esto se tenga que actualizar porque esto va avanzando muy rápido. Bueno, no, en este caso no. La ciberseguridad avanza muy rápido, los ataques avanzan muy rápido, pero la legislación no. Pero en unas semanas es muy posible que se tenga que actualizar este webinar. Es de estas ocasiones que a lo mejor vemos el webinar dentro de 3 años y decimos, ostras, qué mal ha envejecido este webinar, porque hay muchas cosas que se están avanzando, aunque vaya poco a poco. ¿En qué punto estamos? Actualizamos los datos desde verano hasta ahora, que a principios de verano hicimos un webinar específico sobre NIS2 y DORA. Los datos aún son bastante similares. Estamos ahora mismo como que tienen la ley completada, la han transpuesto y ya la han aplicado en su país. Tenemos ahora mismo un 44%, en curso un 33% de los países en los que estamos nosotros, aún está en transposición en España, y pendiente que aún no se ha hecho ningún avance, hay un 23%. Sin inicio o en borrador inicial, o sea que aún no se ha avanzado mucho. Más datos. Aún hay muchas barreras bloqueadoras respecto por qué no se adapta aún la ley de una manera ágil y fácil. Bueno, hay muchos bloqueadores en los estudios que hemos ido leyendo y todos los datos que hemos ido recopilando. Hay una parte de concienciación, una parte de presupuesto. Siempre dividimos entre sector público y sector privado porque hay una diferencia, ¿vale? Siempre hay pequeñas diferencias. En algunos casos aún es muy marcada, pero a nivel de presupuesto, sin implicación de la alta dirección, cada vez hay menos, pero aún hay empresas que no saben ni qué era esta ley. Son empresas más de este middle market, de la parte más de abajo, a lo mejor por cantidad de personas no es algo que les afecte de manera directa y entonces pues, no han puesto foco aún a entender todo esto. Una escasez de talento aún hay, dificultad técnica, todo esto hay que ir avanzándolo, la cultura también. Pero bueno, en resumen, aún hay un poco de barrera. Igualmente, cada vez más salen estudios que demuestran que a medida que van subiendo las regulaciones y se implementan este tipo de certificaciones, la evolución de los incidentes decae. Este gráfico es de INCIBE, copiado de un estudio suyo, en el que vemos que aunque los ataques a nivel de nuestras empresas está subiendo una barbaridad, sobre todo en este periodo de tiempo, que aquí es cuando se digitalizaron más los ciberdelincuentes en la era antes de COVID y post-COVID. A medida que hemos tenido más legislación y que se han puesto más duras las leyes y que hay sanciones, pues vemos que los ciberataques también se han resentido de esta mejora. Es una foto que hace INCIBE, que creo que tiene mucha correlación, evidentemente, pero también pueden haber otras cosas. Aquí se lo han sacado un poco de la manga, ¿no? Sacamos normativas, bajan los ataques. Bueno, a lo mejor también se nos tiene que dar a nosotros los de IT, ¿no? Una pequeña medalla aquí, pero bueno, INCIBE dice que es la legislación y las normativas. ¿En qué punto estábamos en este verano pasado? España, estos son recortes de la prensa para que se vea de una manera gráfica en qué punto estábamos. España se sitúa en el punto de mira de Bruselas por el retraso de la transposición.
Es una ley que aquí está en transposición desde hace muchos meses, se ha quedado bastante parado. Toca invertir más en ciberseguridad. ¿Y qué avances ha habido de verano hasta ahora? ¿Hay muchas novedades? Bueno, no muchos, la verdad. España se transpondrá la Directiva Europea a nivel de ciberseguridad NIS2 antes de final de año. Ya han salido ministros, personas importantes, secretarios del Estado, y han dicho que sí, que va a estar antes de que termine el año. Pero tendríamos que haber estado ya preparados desde octubre del 24, o sea, es que vamos muy tarde. Esto también se junta con la futura ley de redes digitales y tendrá un enfoque más conservador del previsto inicialmente. Aquí no sé bien qué quieren decir con ello, no sé si es que van a ser más conservadores a nivel de tener una ciberseguridad más conservadora en una empresa. Se puede definir o se puede interpretar como que van a tomárselo muy en serio y van a ser muy estrictos en ello, o que no van a atreverse a hacer tanto en esta ley. No acaba de quedar claro estas palabras del secretario de Estado de Telecomunicaciones, pero bueno, entiendo que será que se van a poner duros en estas leyes. El gobierno apoya la consideración del sector de telecomunicaciones europeo para crear empresas más grandes y competitivas, vale, perfecto, pero aún estamos en este punto. Ya se dice que, y salen diciendo que para este año va a estar, nosotros nos lo debemos tomar así, aún no está la ley aplicada, pero bueno, yo entiendo que sí que va a estar para este año, si no, ya sí que vamos tarde del todo. Para hacer un repaso rápido de qué eran la NIS 2, perdón, no, perdón, vamos directamente a dividirlo en qué punto estamos en cada una. Lo hago rápido. Retraso generalizado en toda Europa. El 40% de los países ha transpuesto la directiva a su legislación, o sea, solo el 40%, cuando debería estar hecho ya desde, o sea, el 2025 ya deberíamos haberla tenido aplicada. Baja preparación en sectores públicos, presupuesto de implicación de directiva aún sigue siendo un gran bloqueador, retos técnicos claves de vulnerabilidad, descontinuidad operativa y seguridad en la cadena de suministro, que es de lo que vamos a hablar más hoy. Y luego en la DORA tenemos que hay una aplicación directa desde enero del 2025. Es diferente una directiva de un reglamento. La directiva se debe transponer y adaptar a las leyes de un país. El reglamento no, directamente viene de Europa y afecta a ciertos verticales, que luego ahora veremos en el siguiente slide. Hay un avance sólido en el sector financiero, sobre todo afecta a este sector, aunque persisten retos de gobernanza TIC aún. La parte contractual con proveedores, o sea, la cadena de suministro al final es la que se está viendo más afectado o está avanzando de una manera más lenta. Hay una supervisión activa del Banco de España y otros organismos y un enfoque técnico muy exigente. ¿Qué es la NIS2? La NIS2 es una directiva, ¿vale? En diferencia del reglamento que estuvo aprobada en el 2022. Busca actualizar y ampliar el marco de ciberseguridad en toda Europa. Establece un nivel común elevado de ciberseguridad, o sea que todas las empresas vamos a hacer como un escudo a nivel de ciberseguridad. Afecta a entidades esenciales e importantes. Ya veremos cómo se lo han currado un poco para decir, vale, solo va a afectar a estos, pero todos trabajamos para estos. O sea que al final debemos crear una cadena de suministro segura entre todos, por lo que al final nos vemos afectados la gran mayoría. Y si no estamos aún afectados porque no estamos dentro de esta cadena de suministro, a ver, todos trabajamos para ir haciendo crecer la empresa, para que todo vaya evolucionando y tengamos nuevos desafíos con nuevos clientes, con nuevos proyectos más importantes. Fijaros, energía, salud, transporte, agua, infraestructuras digitales, banca, administración pública, todos buscamos este tipo de cliente o ser proveedores de este tipo de empresa o de organización, por lo que en algún momento debemos estar preparados para ello. Requiere transposición nacional, estamos en este punto. Impone obligaciones clave, gestión de riesgos cibernéticos, notificación de incidentes, responsabilidad de la dirección. Si la dirección no está al corriente de todo esto y no ha hecho los deberes, se culpa a la dirección, ¿vale? Es así. La seguridad en cadena de suministro, ¿vale? Que es lo que hablaremos hoy. Otro día, si queréis, en el siguiente a lo mejor nos podemos poner más en la parte de
qué responsabilidades hay. De momento no está claro. De hecho, no hay aún un ente auditor claro en España, ¿vale? Como aún se está en transposición, hace unos días llamé a INCIBE para preguntar a ver quién era el que iba a hacer todas estas auditorías, estas vigilancias a nivel de país y aún no lo tenían claro ni ellos. A ver si esto va avanzando también. Y establece sanciones y supervisión, ¿vale? Es lo que comentaba ahora. Aquí aún no está claro. Esto en letra pequeña, que los de marketing me van a matar, ya lo sé, pero es un ejemplo, es una pequeña guía práctica de qué debemos hacer para pasar la NIS 2 o si nos afecta la NIS 2. A cualquier persona que le pueda interesar estos pequeños pasos, ir siguiendo, os lo puedo pasar. No hace falta que lo leamos uno por uno, os lo quería sacar porque luego lo podemos transformar en un documento para que cada empresa pueda tener una especie de guía de evaluación de por dónde puede empezar hasta en qué punto de la cadena de suministro se puede ver afectado. En verdad también ponemos un punto de, hey, leed, interesaros por esto porque nos afecta a todos, y ahora veréis por qué, y interesaros por ello. O sea, si estáis en este webinar, evidentemente os interesa. Luego se dividen en tres criterios claves. Si nuestra empresa, qué tamaño tiene nuestra empresa, organización, cuál es el sector, si tenemos presencia en la Unión Europea, evidentemente. Luego se divide en si somos grandes empresas, el tamaño de las empresas, la cantidad de facturación y de empleados, las herramientas para evaluar. Aquí no está, pero hay un enlace que va directamente a la página web de ENISA, me parece que era, para evaluar tu empresa por si entra o no. Luego el sector de la actividad, la lista de sectores que hay, la presencialidad en la Unión Europea, excepciones importantes, cuál está exenta y sobre todo esta parte de aquí que es la que trabajamos hoy, que es la cadena de suministro. ¿En qué punto de la cadena de suministro nosotros podemos tener que dar toda esta información al que nos la pida, ¿no? Si es un cliente o si es un proveedor. ¿Y por qué? ¿Qué es la DORA, en cambio? La DORA es un reglamento de la Unión Europea. A diferencia de una directiva, es un reglamento. Se aplica directamente. Tiene aplicación directa, o sea que cuando salió se aprobó, punto. Todos los que nos afecta, bancos, aseguradoras, gestoras de fondos, fintech, criptoactivos, a toda esta persona, a todo estas empresas o este tipo de organizaciones les afecta. ¿Cómo nos afecta a empresas como la nuestra? A Danisoft, Valery Chipset, somos proveedores de este tipo de empresas, por lo que nosotros nos hemos tenido que adaptar y ver qué es lo que pide la DORA para luego tenerlo todo preparado por si alguna empresa nos pide toda la información. De momento en DORA no nos lo han pedido, pero sí nos lo han pedido en NIS 2. El objetivo principal es garantizar que todas las entidades financieras sean resilientes frente a disrupciones TIC, que no solo es la ciberseguridad, sino que también influye en que la gente esté preparada en información, en si pasa algo, cómo debemos reaccionar en tema de protocolos y también en la parte de cómo vamos a restaurar todo si nos pasa. Impone obligaciones clave y establece también supervisión y sanciones. Lo mismo, una pequeña guía práctica para ver si nos afecta la DORA. Si alguien está interesado, os lo comento, que es letra pequeña, pero bueno, es una foto para si alguien lo necesita o lo quiere para sus clientes o proveedores. Al final es ir paso a paso y viendo si nos afecta o no y en qué punto. Un breve resumen. La NIS 2 y DORA son marcos complementarios que refuerzan la resiliencia digital de la Unión Europea. NIS 2 abarca sectores esenciales, servicios críticos de la economía, mientras que DORA se centra en el sector financiero y sus proveedores TIC. El nivel de adopción de momento es desigual. DORA ya es aplicable desde enero del 2025 y NIS 2 aún está en muchas fases. Ya hemos visto en qué punto estamos. En España, que es donde nos interesa a nosotros, vemos que es inminente. Las empresas deben evaluar su nivel de exposición a estas normas y hay que tener en cuenta el compromiso directivo y el presupuesto, que son muy claves. Si la dirección, las directivas no se implican, no avanza. Muchas veces nos encontramos aún con empresas
en que nos reunimos con los informáticos, con los departamentos TIC, los departamentos de tecnología, y vemos que, aunque ellos están convencidos que deben avanzar en temas de ciberseguridad e invertir más, la directiva aún lo ve como un gasto inútil, ¿vale? Y esto muchas veces, cuando hacemos este tipo de webinars o damos la formación de ciberseguridad, luego la directiva ve que estaban equivocados, que deben abrir su mentalidad sobre todo y poner foco en avanzar en temas de ciberseguridad. Muchas veces los departamentos TIC nos agradecen el hacer este tipo de webinars para luego tener más recursos. Al final lo que se busca es crear un escudo a nivel europeo. Y aquí entramos otra vez letra pequeña, pero bueno, es para que veas que todos los artículos hacen referencia a la cadena de suministro, y que al final es responsabilidad de todos, básicamente. Como resumen, vamos a entrar a la cadena de suministro. Ahora mismo lo que no solo la legislación y las directivas y lo que pueda decir Europa, pero la realidad es esta. El riesgo es compartido. Todos estamos en este escenario ahora mismo. Nos centramos en NIS2 y DORA, de acuerdo, pero la realidad es esta. Amplían la responsabilidad, la seguridad debe cubrir toda la cadena. Un fallo en un socio o subcontrata puede tener un efecto dominó. Los proveedores tecnológicos, logísticos o de servicios deben cumplir con medidas equivalentes, y Europa busca crear un escudo conjunto de ciberresiliencia entre organizaciones. Al final se trata de que toda la cadena esté en verde, ¿vale? Que no haya ningún elemento en amarillo o rojo. ¿Y por qué o por qué estas leyes se meten tanto con la cadena de suministro? El dato es este. Aparte de que hay muchos ataques, estos son ejemplos y nos vamos a meter con el de los aeropuertos europeos. Según ENISA, más del 60% de los incidentes graves en Europa en 2024 involucraron a algún tipo de proveedor externo. O sea, para poder acceder a estas empresas o atacar a los aeropuertos europeos o influenciar en el espacio aéreo europeo, han atacado a un proveedor de algunos aeropuertos. ¿Vale? Esto es un ataque muy estratégico. Y si nos fijamos como ejemplo en la cronología de este ataque a Collins Aerospace, que tuvo lugar este septiembre, para mitad finales de septiembre, fue un ransomware. Al final se vio que era un ransomware dirigido al proveedor. Este es responsable de MUSE, supongo que no lo conozco. Es Multi-User System Environment. Es una plataforma común que gestiona los procesos de check-in de aquellas máquinas o aquellos kioscos que encontramos en el aeropuerto, que puedes sacar tú los sistemas, el check-in directamente. Pues es uno de los sistemas de los más usados en Europa. El jueves 18 de septiembre se detectó una actividad anómala en los servidores de la red MUSE o Muse, pertenecientes a Collins Aerospace. Los sistemas de monitorización internos registran este tráfico. Esto se registró. A partir de aquí, el 19 se confirma que fue un ataque de ransomware que cifra parte de la infraestructura. Collins Aerospace apaga preventivamente varios servidores para evitar la propagación. Esto es uno de los protocolos que más marcamos cuando hacemos alguna formación. Cuando alguien detecta algo a nivel de encriptación en su equipo, aislarlo de la red lo más rápido posible. Ellos usaron ya a un alto nivel, o sea, ya fue infectando hasta llegar ya a los servidores más críticos. Igualmente usaron lo mismo, apagaron servidor y lo aislaron de la red, y a partir de aquí ya empieza el impacto visible, ¿no? Los kioscos automáticos y sistemas de check-in dejaron de responder en todos los aeropuertos que tenían estos sistemas, dejaron de funcionar, y a partir de aquí ya vino el caos hasta que se fue afectando a toda Europa en general. El 20, los aeropuertos de Heathrow, Bruselas y Berlín pasan a operaciones manuales. Tuvieron 2-3 días de mucho caos hasta llegar al punto que incluso ya cogieron la parte, el trabajo manual otra vez, como se hacía antaño. Se cancelan retrasos o retrasan cientos de vuelos por el colapso de los sistemas, y los gobiernos británicos y alemán ya activaron a partir de aquí con ENISA y ASA los protocolos de coordinación. Aún así, como si os fijáis, el incidente fue muy grave, afectó, y al final el resultado son miles de millones en pérdidas.
y un caos en todo el sistema aéreo de Europa. Collins Aerospace confirma el ataque públicamente, la compañía inicia la restauración de backups, segmenta los entornos afectados, se estima que más de 30 aerolíneas, 15 aeropuertos europeos resultan impactados de forma directa o indirecta. Lo bueno de todo esto es que el domingo ya estaban recuperando, ¿vale? Ya empezó la recuperación y a los pocos días ya se estaba trabajando con una normalidad. Aquí debemos tener en cuenta que el ataque fue grave, afectó mucho, pero los sistemas parece que poco a poco se restablecieron bastante rápido, por lo que había una parte de ciberresiliencia bastante bien orquestada. El lunes, reanudación parcial de los servicios, Bruselas continúa con interrupciones, autoridades europeas confirman el ataque, no fue dirigido contra, sino contra un proveedor crítico, ¿vale? Directamente atacaron al proveedor para que lo afectara a todos. Y al final es un caso de manual de ataque a cadena de suministro. Conclusiones. Un proveedor comprometido puede convertirse en el caballo de Troya de toda una red empresarial. Si consideramos que todas las empresas cada vez estamos más conectados, al final, si trabajamos como una única red europea o nos consideramos como una única red europea, lo enfocamos así, cualquier empresa que tenga un fallo o que tenga la ciberseguridad en este estado de gasto absurdo y que no hay manera de convencerlos de que esto es muy importante, es un eslabón débil de la cadena. Los atacantes cada vez más ya no entran por la puerta principal, entran por un proveedor. Ya lo hemos visto, el 60%. La seguridad de una organización no es tan fuerte como su eslabón más débil. Y este eslabón muchas veces no está dentro. O sea, podemos tener, siempre decimos que la ciberseguridad está formada por un montón de patas que deben estar lo máximo equilibradas y al alza posible, ¿vale? Cada vez invertir más y tener lo máximo posible, ¿no? Pero aún así hay eslabones débiles. Si tenemos grandes firewalls de las mejores marcas, de los mejores técnicos, ¿de qué nos sirven si luego los usuarios no están formados y clican a todo lo que ven iPhone gratis? ¿Vale? Está muy descompensado, ¿no? Debemos tener buenos firewalls, buenos antivirus, buenos técnicos y a la vez usuarios formados con conciencia de practicar ciberseguridad. Y al final la cadena de suministro hoy es todo el nuevo perímetro de ciberseguridad. Debemos tener nuestra empresa bien con un buen perímetro, pero lo de los demás también nos afecta. Y esta es la frase a la que hemos llegado de conclusión. La ciberseguridad ya no se delega, se comparte y se practica entre todos. ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Qué nos han solicitado? Empresas que han dicho, ostras, me he encontrado con esta situación. Mi cliente ha pasado la 27001, las ISOs, tiene Lens categoría media y ahora está enfocado en también tener, aunque no es una certificación en sí, la NIS 2, han pasado o están con una empresa auditora que les confirma que tienen la NIS 2 preparada y ahora me piden a mí mis protocolos, toda mi documentación, todos mis protocolos de seguridad. ¿Qué debo hacer? ¿No? Entonces, hemos hecho esto. Nosotros lo que ayudamos a las empresas en esta situación es demostrar el alineamiento con la NIS 2, aunque no exista como certificado oficial, preparamos todo, ¿vale? Las políticas, el plan de ciberseguridad, la gestión de incidentes, si hay un pentest o alguna auditoría reciente, mostramos todos los resultados. Aparte, acompañamos para hacer las ISOs, Lens, lo que os haga falta a nivel de certificaciones. Nosotros ya tenemos unas cuantas de estas, por lo que nos cuesta poco ya seguir y aplicarlo a nuestros clientes. Formularios de evaluación de proveedores también nos suelen pedir compromisos contractuales de seguridad y notificación. O sea, han pedido en algunos clientes que en el contrato de servicios, en su SLA o lo que sea, deben tener a puntos donde se dice la ciberseguridad está bien y lo hacemos de esta manera y te presento todas estas evidencias. Ya no hace falta, o sea, ya no basta decir que somos seguros, sino que además debemos demostrarlo. Esta vez tiene que ser real y sobre papel y sobre datos. Los servicios principales que nosotros ofrecemos son auditorías basadas en NIS 2, en ISO 27001. Sobre todo se basa en hacer
este análisis principal y número uno, que es el de vulnerabilidades, hacemos todo un análisis muy profundo de cómo está la empresa. A partir de aquí ya generamos planes de acción, vemos que cumplen a nivel de directivas y de compliance, vemos las políticas, procedimientos de registro, soporte de la preparación en evidencias para los clientes, servicios, aparte ya si luego os interesa, tenemos servicios gestionados de ciberseguridad, tenemos SOC, gestión de vulnerabilidades, simulacros de ataque. También hacemos pentest o directamente hacemos simulaciones de ataque a usuarios para luego hacer una parte formativa también, para enseñarles por dónde los hemos atacado y dónde han caído, en qué trampas, ¿vale? A nivel formación, ¿eh? No a nivel de por entrar. La continuidad de resiliencia operativa, como nos ha comentado Álvaro antes, también tenemos data centers propios, muy securizados con todas estas certificaciones que nos hemos ido sacando. Backups, disaster recovery, a nivel de observabilidad, también monitorización, respuesta ante incidentes, también tenemos servicios. Y luego formación y concienciación, que esto nos lo piden muchas empresas cada vez más. Nos sorprende que tenga tanto éxito, porque aún vemos que a nivel de usuarios se debe trabajar mucho esta cultura de que dejen de tener el piloto automático y la sensación de seguridad delante de un ordenador, ¿no? Que se puede hacer clicar donde quieras. Aún nos encontramos con muchas empresas que tienen que hacer estos deberes a nivel de usuarios, que deben avanzar en este sentido de conocimientos. Antes de llegar aquí, os quería enseñar, ya que nos queda un pelín de tiempo, si me permitís, os voy a enseñar un ejemplo de auditoría de cómo lo hacemos. Esto sería uno de los resultados. Lo primero que hacemos es poner en contexto a las empresas. Es ficticio, ¿eh? No, evidentemente no vais a ver resultados reales, pero ponemos en contexto de la realidad que hay, qué cantidad de ataques hay ahora mismo, cuáles están más de moda, cómo se dividen, cuáles son las consecuencias, este tipo de información, sobre todo porque esto se presenta normalmente a la directiva. Entonces les debemos no solo hacer, toma, los resultados y ya está, sino que debemos mostrar un contexto real de dónde estamos a nivel de ciberseguridad. Son datos que vamos actualizando y vamos mostrando. Y luego ya vamos a los resultados de la auditoría en sí. Vemos cuántas IPs se han analizado, cuántas son públicas, qué sistemas hay, cómo se dividen los sistemas, cuántos Linux hay, cuántos Windows hay. Vemos un poco una foto de cómo está la empresa, qué vulnerabilidades críticas hay, cuáles son severas. A partir de aquí vamos sacando muchos resultados y vamos enseñando al equipo técnico y a la parte directiva cuáles han sido los resultados y qué debemos hacer. A partir de aquí mostramos las remediaciones y sobre todo también comparamos a nivel de compliance cómo estamos. Si tenemos controles de acceso, aquí entramos cuando decimos lo alineamos con la NIS 2 o la 27, ya nos ponemos a esto. Vemos los resultados y a partir de aquí lo comparamos en un primer nivel a ver qué dice la ley. Pues si tiene un cumplimiento parcial, cumples con estos artículos, pero con estos no. Y vamos haciendo así, vamos analizando respecto a los resultados y lo que dice la ley y ver en qué punto de cumplimiento tenemos. También ofrecemos qué opciones podemos trabajar dependiendo de qué infraestructura tenéis. A partir de aquí vemos cuál es la solución mejor. Y bueno, básicamente esto a nivel de actualización y parcheo. Y después un resultado final ya del resumen de la auditoría del cumplimiento, ¿no? Se detectaron 130 vulnerabilidades, de las cuales el 75% son críticas, pero si nos fijamos, por ejemplo, este resultado inventado, pues estamos en la zona verde. Aunque hay vulnerabilidades, tenemos muchos pasos hechos ya en la buena dirección, por lo que también se debe reflejar. Son nuestros contactos. Pongo los compañeros que son de la parte más comercial y de la parte más de marketing y mi correo propio por si queréis contactar, hacer alguna pregunta. Si no, en nuestra página web, en nuestro LinkedIn también puedes contactar con nosotros. Vale, y si hay alguna pregunta, algún tipo de comentario a realizar, crítica constructiva, ya sé que hemos ido muy rápido con mucha info.
pero a partir de aquí lo que me digáis. Darte las gracias, Sergi, por la presentación, por tu tiempo y A también darle las vosotros. gracias a todos los que han asistido a la presentación. Lo mismo digo, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por haber estado atentos y atentas. Y lo dejo aquí. Cualquier duda por correo o lo que haga falta.